¿Sabías que España tiene una de las facturas de la luz más caras de toda Europa? ¿Alguna vez te has preguntado por qué esto es así? Además, en España esto ha sido un tema polémico en las últimas semanas, ya que se ha disparado muchísimo y muchas personas se preguntan quién es el verdadero culpable de todo esto. En este vídeo vamos a analizar cómo ganan dinero las empresas eléctricas y cómo funciona su ecosistema. Como decíamos antes, muchas personas buscan culpables ante la subida reciente de la luz. Algunos señalan a las grandes empresas eléctricas que llevan dominando el sector durante décadas. En concreto, hablamos de tres grandes empresas que se han repartido el mercado español por zonas muy diferenciadas. Estas empresas son Iberdrola, Endesa y Naturgy, la fusión de Fenosa y gas natural. Y se podría decir que el mercado eléctrico es muy rentable. En 2020, Iberdrola tuvo unos beneficios de más de 3.000 millones de euros y Endesa cerca de los 1.400 millones de euros. Pero, ¿realmente son las grandes empresas eléctricas las que conspiran contra los ciudadanos para subir la factura de la luz? ¿Cómo funciona el mercado eléctrico y cómo ganan dinero estas empresas? Vamos a verlo. Todo el mercado eléctrico parte de un problema que tenemos con la electricidad y que todavía no hemos sido capaces de resolver. Es mucho más caro almacenar energía a gran escala que producirla. Y esto es un problema, porque todos queremos llegar a casa y poder encender la luz en cualquier momento, ¿verdad? Para que esto sea posible, la solución es producir electricidad solo cuando sea necesario. Y esto lo complica todo, porque no siempre necesitamos la misma cantidad de energía. Por ejemplo, normalmente necesitamos más electricidad durante el día que por la noche. Así que tiene que haber algún responsable que decida cuándo producir electricidad y coordinar a las centrales eléctricas según la demanda. En España, el responsable es Red Eléctrica, un operador que predice cuánta energía necesitamos para cada hora del día. Y además lo hace con gran precisión gracias a sus algoritmos. Todo esto, como ves, ha avanzado mucho con la tecnología, pero aún así el principal problema sigue estando ahí, que es que no somos capaces de almacenar mucha energía, no digo en España, en general los humanos, para luego poder darla en el momento adecuado. Pues bien, para coordinar toda esta oferta y demanda de energía, existe un mercado al por mayor llamado pool eléctrico, una subasta en la que se decide el precio de la electricidad para el día siguiente. En esta subasta se reúnen por un lado los generadores de electricidad y por el otro las comercializadoras, que son las empresas que se encargan de comprar electricidad para luego venderla al cliente final, como por ejemplo tú y yo. Y llegados a este punto te preguntarás, ¿qué papel juegan todo esto las grandes eléctricas como Iberdrola o Endesa? Hasta ahora hemos hablado de producir y vender electricidad, pero hay otra actividad que es igual de importante, el transporte y la distribución, es decir, el camino que sigue la electricidad desde que se genera hasta que llega a todos los hogares. Pues bien, las grandes eléctricas están presentes en toda la cadena de valor de la electricidad. Por ejemplo, en el caso de Iberdrola, por un lado es generadora de electricidad, porque tiene grandes plantas de energía. Por el otro, también es comercializadora, es decir, vende su propia energía y también compra energía a otros productores para venderla al cliente final, como tú y como yo. Pero lo más importante es que están presentes en el transporte de la electricidad, que es la parte del negocio más rentable. Y la razón es muy sencilla, es una actividad regulada por el Estado. Y esto, ¿qué significa exactamente? Significa que el Estado se hace cargo de los costes de mantenimiento, gestión y otros costes de la infraestructura. Y aquí es donde tienen mayor margen de beneficio las eléctricas, puesto que las redes son suyas y todo el que las necesite para transportar electricidad debe pagar por ello. Además, como hemos visto al principio del vídeo, las grandes empresas eléctricas se han repartido el mercado de redes por zonas muy diferenciadas. Así que no es casualidad que empresas como Iberdrola inviertan miles de millones de euros en ampliar y mejorar estas redes. Y te preguntarás, ¿por qué el Estado se hace cargo de estas redes? El gobierno tiene que asegurar el acceso universal a la red a todos los ciudadanos. Y esto es un gran reto, porque hay zonas donde la distribución de electricidad no es rentable. Imagínate el coste que supone construir redes de electricidad para suministrar un pequeño pueblo en el que apenas viven unas pocas personas. En teoría, las eléctricas no tendrían ningún incentivo para invertir en estas zonas. Así que es el Estado el que se encarga de regular el transporte para asegurar el acceso de electricidad a todo el país, incluso en zonas en las que no es rentable. Pero
Pero ojo, porque esto no nos sale gratis a los consumidores. De hecho, en la factura de la luz pagamos un peaje por el transporte de electricidad, pero ya lo veremos más adelante. Antes tenemos que volver a las subastas del mercado eléctrico para ver cómo se decide el precio de la electricidad. Primero se subastan las energías más baratas, como la energía nuclear o las energías renovables. Si necesitamos más energía, recurrimos a energías no renovables como el gas o el carbón. Y atención, porque esto es muy importante para fijar el precio de la electricidad. Las ofertas se hacen por horas, es decir, un productor lanza una oferta para el tramo de 6 a 7 de la tarde del día siguiente y la comercializadora lanza una oferta para comprar energía a esa hora. El punto en el que la oferta y la demanda coinciden es el precio al que se paga a todos los productores de energía para ese tramo. Esto se llama precio marginalista y lo que implica es que todas las energías que entran al mercado cobran lo mismo que la más cara que ha sido adjudicada. Vale, Euge, la teoría está genial, pero ponme un ejemplo porque esto no me ha quedado muy claro. Vale, vamos allá. Imagina que necesitamos mucha energía para abastecer a todo el país el día siguiente. Como te imaginarás, no será suficiente con la producción de las centrales nucleares o de las energías renovables, que son las más baratas, sino que hará falta utilizar energías más caras como el carbón o el gas. Y con ello se le pagará lo mismo a los que generan energía con carbón que a los que utilicen placas solares con un coste de producción mucho más bajo. ¿Alguna vez has escuchado el término beneficios caídos del cielo? Pues se refiere a esto último. Sin embargo, supongamos que toda la energía que necesitamos para el día siguiente se puede abastecer tan solo con las energías baratas, por ejemplo, con las centrales nucleares y las placas solares. En este caso, no haría falta la energía producida por el carbón o el gas, así que en esta subasta el precio de la electricidad sería muy bajo. Ahora bien, eso no significa que la factura de la luz vaya a ser mucho más barata. Ni mucho menos. Como vamos a ver ahora, el precio de la electricidad apenas está reflejado en la factura de la luz. Entonces, ¿por qué el precio se ha disparado? Efectivamente, España tiene una de las facturas de electricidad más caras de Europa, pero no por culpa del mercado eléctrico. En España, prácticamente el 70% de la factura corresponde a impuestos y costes regulados por el gobierno. Por ejemplo, ¿recuerdas que hemos visto que las energías renovables son muy baratas de producir? En la actualidad sí que son baratas, pero hace 15 años era más rentable generar electricidad con gas natural o carbón porque la tecnología de las renovables era muy cara. Así que el gobierno decidió incentivar a las energías renovables a principios de los 2000 mediante subvenciones, las famosas primas a las renovables. Y esto es importante porque Iberdrola fue la más beneficiada de todas las eléctricas y porque estas ayudas las seguimos pagando en la actualidad en cada factura de la luz. El gobierno se comprometió a subvencionar todas las instalaciones renovables de aquella época durante los próximos 30 años aproximadamente. Estas ayudas consistían en que toda la energía que generaban las renovables y luego la subastaban en el mercado recibían un bonus del Estado, haciendo que los márgenes de beneficio fueran mayores para las eléctricas. Iberdrola se ha beneficiado de estas ayudas porque fue pionera prácticamente en el mundo entero en promover las energías renovables, así que gran parte de sus instalaciones siguen primadas, y es algo que pagamos todos los consumidores. Y como hemos mencionado antes, otros costes como el transporte y distribución de la electricidad o los impuestos también tienen mucho peso en la factura. Ahora bien, todo esto son costes fijos que están regulados, así que todavía tenemos que ver por qué la factura de la luz ha aumentado en los últimos meses. En realidad, la parte de la factura que ha subido es ese pequeño 30% que corresponde al coste de la electricidad. Y hay dos razones que explican esta subida. Por un lado, hemos tenido que recurrir al gas natural como fuente de energía y ha coincidido que el gas lleva varios meses a un precio desorbitado. Pero la subida del gas no es el único motivo. La Unión Europea está penalizando a las empresas que contaminan para generar electricidad. Y aquí está el segundo motivo. La Unión Europea obliga a todas las empresas que emiten CO2 para producir energía a adquirir unos derechos de contaminación por cada tonelada de CO2 que emitan. Hasta hace poco el precio de estos derechos era más bien reducido. Sin embargo, la Unión Europea ha decidido retirar gran parte de estos derechos de contaminación para acelerar la transición energética hacia las renovables. Así que el precio de estos derechos se ha disparado en los últimos meses. Y como consecuencia, las empresas han trasladado el coste de contaminar al coste de generación de electricidad que pagan todos los consumidores.
Como hemos visto, el sector de la electricidad es muy complejo y está regulado por los gobiernos. Y como te imaginarás, esto es muy peligroso para las empresas privadas porque su negocio se puede venir abajo en cualquier momento. Así que volviendo al caso de Iberdrola, es muy interesante la estrategia que ha seguido para reducir el riesgo. Se ha expandido por varios países cuyo gobierno es más o menos estable, como por ejemplo Estados Unidos, Reino Unido o Canadá, y con ello ha logrado facturar más de 30.000 millones de euros en 2020. Ahora bien, aunque su principal mercado es España, si juntamos todos los ingresos que ha obtenido del exterior, tiene mucho más peso su presencia internacional, así que se podría decir que la subida de la luz en España no ha influido demasiado en sus ingresos. Como hemos visto, las grandes eléctricas están presentes en toda la cadena de valor de la electricidad, desde que se genera hasta que llega al consumidor final, y las barreras de entrada son tan grandes en este sector que todo apunta a que unas pocas empresas seguirán dominando el mercado en los próximos años. Y ahora, como siempre, vamos a por esas 3 lecciones principales. Este caso me viene genial para poder explicar las barreras de entrada, una de ellas, de las más conocidas, que es el tema del capital que se necesita para empezar una empresa así. No solamente eso, sino toda la infraestructura que ya lleva acumulada una empresa como Iberdrola. Fíjate, y esto piénsalo para cualquier otro sector, ¿cuánto va a costar adentrarte ahí? Montar hoy en día una empresa eléctrica es casi imposible, porque realmente tienen una fortaleza que te costaría millones entrar y aún así ni siquiera sabes si podrías replicarlo. Antes de plantearte cualquier negocio, piensa en los competidores existentes y piensa en sus barreras de entrada. ¿Va a ser fácil penetrar ese mercado? Y al revés, una vez estés tú dentro de tu propio negocio, piensa en qué barreras de entrada puedes ir construyendo, que pueden ser de know-how, de marca, de patentes, de cualquier cosa que lo pongas más difícil a los nuevos entrantes para que acaben introduciéndose en el sector. La segunda lección tiene que ver con diversificar tus fuentes de ingresos. Fíjate que Iberdrola enseguida ha funcionado en España y poco a poco se ha ido expandiendo. Vimos en el caso anterior, en el de Caldón, que a veces hay que hacerlo con cuidado porque no siempre es tan fácil como expandirse a otro país y ya está. Hay que ir poco a poco, pero es interesante que tus fuentes de ingresos no dependan de un solo mercado o de un solo producto, porque si ese mercado en concreto va mal, como por ejemplo puede ser que España, por ejemplo, vaya mal y bajen los ingresos, que no pase nada porque esté diversificado en otros países. Y la tercera lección me va a permitir analizar una herramienta muy potente que es la del PESTEL, que son todos esos factores externos que pueden afectar a tu empresa. El análisis PESTEL es súper clásico en el mundo de la empresa, en cualquier universidad lo puedes encontrar, y básicamente lo que te hace es analizar la situación política, y además la propia palabra te lo dice, ¿no? PESTEL, política, económica, tecnológica, ecológica y legal. Fíjate que al final analizar estos factores externos te ayudará a ver cuáles son las posibles evoluciones de tu empresa o qué le puede llegar a afectar. En el caso de Iberdrola es perfecto para analizar, oye, fíjate que hemos estado hablando que hay un montón de relación con el gobierno. Eso quiere decir que a nivel político puede cambiar muchísimo tu empresa. Si fueras un directivo de esta empresa, tendrías que tener muy en cuenta todas las regulaciones que están viniendo o que van a venir para poder adelantarte. Este análisis se puede hacer perfectamente para cualquier empresa y básicamente es ponerle una nota de cuánto te puede afectar el cambio de situación política, ecológica, social, económica a tu negocio y estar preparado para ello. Y nada más, hasta aquí otro caso. Ya sabes que tienes la web de emprendeaprendiendo.com para poder seguir formándote. Los audios de Mentalidad Emprendedor también te los dejaré por aquí. Son unos audios que por $29 tienes 30 audios. Cada audio va directo a coger un concepto de empresa y hacerlo más sencillo para que puedas aprender del mundo del emprendimiento en tu tiempo libre o por ejemplo cuando estés entrenando o yendo en coche a cualquier sitio. Así que nada, te lo dejaré en el enlace, en el primer comentario y en las tarjetas. Espero que vaya genial y nos vemos en el siguiente. Chao.